una novedad en Tres Estrellas es que a partir de esta semana al profe Barrios lo tendremos los lunes y no los miércoles. No lo conversé con vos, Ale, ¿a vos te viene bien este cambio? Me viene perfecto. Perfecto, así arrancamos la semana con buenas noticias económicas, loco. Vamos a arrancar la semana con buenas noticias. ¿Estamos en un...? No, estamos en un contexto donde eso va a ser difícil, pero podemos hablar de otros países. No. Podemos hablar de otros países. Y hoy el profe Barrios no ha venido solo porque la última columna que hizo, hace 2 semanas, conversamos y cambiamos un poco, un par de figuritas, sobre la presentación del libro de Juan Grabois, no estrictamente sobre el libro, sino sobre una charla, una discusión que nos pareció interesante, políticamente interesante, entre el precandidato a presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y nos interesaba profundizar un poco en ese sentido y por eso está presente en el estudio, a quien vamos a recibir con un aplauso, como absolutamente a todas las personas que pasan por acá, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie. ¿Digo bien? Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, che? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, Ale, si querés introducir un poco la charla que habíamos tenido la semana pasada, así podemos abrir ya la discusión. La discusión viene, Daniel, desde hace más de un año acá en el estudio, sobre todo también con Ivana, sobre un nuevo sujeto que como que la clase política no ve o no interpela, que después de la caída del fordismo se incorpora al mercado laboral con estrategias defensivas familiares. Y como que la dirigencia política tradicional le sigue hablando al viejo obrero industrial, ¿no? a los que están sindicalizados. Y cuando se dio ese debate entre Axel y Grabois, Axel hizo una crítica que para mí es muy importante, sobre todo como épica para lo que viene, ¿no? Que él entendía que Grabois estaba planteando como un estado de situación que vino para quedarse, y lo que decía Axel es, bueno, no, ese estado de situación hay que transformarlo en una nueva realidad, en una nueva inclusión. Y bueno, ese es el debate que tenemos, ¿no? De cómo pensamos el futuro del mercado de trabajo para que toda la economía popular de alguna manera encuentre una formalización que los transforme en ciudadanos como somos todos los otros trabajadores que pertenecemos al mercado más formalizado, si vos querés. Sí, es un debate muy, muy interesante y que me parece que parte de poder ver un poco la realidad tal cual es y a veces quizá romper algunos paradigmas que no necesariamente traen aparejadas malas noticias, sino, qué sé yo, cuando uno ve hoy la clase obrera, digamos, quienes viven de su trabajo, y vos haces un corte en menos de 35 años, ya se acabó un montón de cosas que hace 40 años eran dadas. Por ejemplo, bueno, la estabilidad laboral, qué sé yo, mis viejos o gente que tiene más de 50, capaz, ¿no? Era parte de la familia telefónica, la familia ferroviaria, uno entraba al trabajo y se iba porque quería, pero no pensaba el grado de inestabilidad que hoy se vive. Y eso lo fuimos construyendo en la subjetividad de todos los laburantes de menos de 30 años. Nadie entra a un trabajo y dice, me quedo acá los próximos 40 años y tengo esta... Eso va construyendo un tipo de sujeto que, comparado con el obrero, digamos, de hace 40 años, se ha, sin duda, perdido derechos. Ahora, el debate y la discusión y las peleas por dar es qué derecho vamos construyendo, porque está claro que hay una precarización, está claro que hay una pérdida, digamos, de estabilidad, pérdida de ingresos, y esa realidad implica hoy una pelea respecto de cómo vamos construyendo esos nuevos derechos, cómo vamos construyendo nuevas formas de laburo y nuevas formas de sindicalización, que habla de la precarización y que habla también de la inestabilidad, pero también de las nuevas peleas que van a dar los pibes que andan en la moto entregando morfi o mercancías para todos lados, lo que antes era muy popularizado con el call center. Digo, no solo el universo de la precarización en los sectores populares,
que puede ser, digamos, no la informalidad de los talleres clandestinos, de la obra de construcción. Hay todo un universo que sobre el cual hay que pelear nuevos derechos, claro, para ver cómo nos insertamos, y que a veces, quizá el debate que trae Juan y que es parte de lo que nosotros pensamos, pensar eso encastrado en los derechos formales del capitalismo de medio del siglo pasado, como que no engancha todo ahí. Ahora, que no podamos en ese mundo de la economía informal meterlo con los niveles salariales y con los derechos de la economía formal, y estamos hablando de mitad y mitad, la población económicamente activa, mitad trabaja con derechos y mitad trabaja sin derechos. Sobre los que trabajan sin derechos, lo que nosotros pensamos es que sobre la base de un proceso de participación, de movilización, de discusión con nuevos emergentes sindicales, con nueva emergente de participación de los pibes, las pibas y de los sectores de la economía popular, pensar cuáles son herramientas que nos permitan ganar niveles de nuevos derechos, claro, que hay que pensar, y bueno, y ahí algunas cosas estamos empujando en este tiempo. ¿La viste la discusión esa? ¿Te acercaron esa Sí. Bueno, a nosotros también lo que nos interesa, Daniel, es poder abordar la discusión política desde ópticas que creemos necesarias y tratar de esquivarle a la chicana, al prejuicio, digamos, a la acusación, que garpa mucho en términos de plataformas digitales y de medio de comunicación, y profundizar un poco y valorizar la discusión política. Y escuchando la charla esa, escuchándolo a Ale y escuchándote a vos, pareciera que se da una cosa medio como el huevo y la gallina, ¿no? Como que Axel dice, o por lo menos eso interpreto yo, bueno, no podemos resignarnos, ¿no? No podemos resignarnos a volver a tener ese sujeto trabajador como teníamos en algún momento con plenos derechos. Y Grabois le responde de alguna forma, sintetizándolo, mirá, eso es lo que está pasando, más allá de que renuncies o no renuncies, eso es lo que sucede. Y calculo también que para ustedes debe ser muy difícil dar la discusión porque arrancan muchos escalones atrás en términos de prejuicios, no solamente de nuestros adversarios políticos, sino también muchas veces dentro de nuestras propias filas, porque las encuestas marcan que los planes, no, entonces uno sale a decir hay que convertir los planes en trabajo, y uno dice, ¿qué será eso exactamente? ¿Qué posicionamiento tenés vos con respecto a esta discusión que se dio ahí en ese debate? Bueno, yo obviamente pienso, por la trayectoria, por lo que he militado, muy similar a Juan en ese aspecto. Ahora, yo creo que desde el campo de los movimientos sociales, que trabajamos la sindicalización y el rol de los trabajadores excluidos, no tenemos que... Porque no se pueda ir a un estado, digamos, de situación como el que se plantea el capitalismo de mediados del siglo pasado, no implica que no se pueda mejorar. Eso me parece que es el horizonte, ¿no? Lo que nosotros entendemos que hay otro camino. O sea, nosotros no podemos pensar que, por ejemplo, los cartoneros, que fueron los emergentes de la crisis del 2001, y que se vio en la ciudad de Buenos Aires una cantidad, ¿no?, de movimiento, me acuerdo del tren blanco y toda la discusión de que estaban por toda la ciudad y qué sé yo qué, y pareciera como que un proceso de reactivación económica iba a hacer desaparecer ese sujeto porque iban a volver a la fábrica a laburar. Esa situación no se da. Hay un mundo de la economía de subsistencia que va a persistir a pesar de los ciclos del crecimiento económico. Entonces, nosotros que discutimos con Axel y con todos los compañeros y las compañeras, se puede estirar la posibilidad de que el capitalismo genere mejor trabajo, pero no entran todos. Mirá, yo te pongo un ejemplo. Había en relación con la economía del conocimiento, hubo una convocatoria, creo que el año pasado, a formadores de programación, y decían que se iba a crear en la economía del conocimiento, no recuerdo el número, suponte vos, 50.000 trabajos por año, y se habían presentado como 2 millones. Entonces vos necesitas 20 años para generar el trabajo para toda esa demanda que tenés. Entonces, suponiendo que no se va a agregar ni uno más a la demanda, ¿no? Totalmente. O sea, que cierra ahí la inscripción. Claro. No es inelástico la generación de trabajo de este capitalismo. Por tanto, va a existir un mundo de la economía popular de subsistencia a la que hay que empezar a trabajar con una mirada de no idealizar que va a desaparecer, por más que nuestro anhelo sea que esa situación mejore. Ahora, ¿cómo discutimos nuevos derechos con esta realidad
que permitan mejorarla. Es decir, no negar que va a existir un mundo del reciclado, pero ¿cómo hacemos que tengan obra social, que tengan jardines para dejar a los chicos, que tengan condiciones dignas? Eso es resignarse. Y no sé si es resignarse, es mirar la realidad tal cual es y cómo podemos mejorar para que este sistema, digamos, de producción sea un poquito más equitativo, mejor, y eso está precedido por un montón de luchas. No es algo que uno dice, bueno, que mejore y mejora naturalmente. Esto implica organización, pelea, y bueno, es toda una discusión en el campo popular. Bueno, yo veo un poco una contradicción, algo que hablamos siempre con Ale cada vez que viene, que es esto de auditar mucho más fuerte la pobreza que la riqueza. Y creo que fue la semana pasada, la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, con el conflicto con Unidad Piquetera, que lo que más resuena es que, bueno, hay 100.000, 85.000 beneficiarios que no se registraron en una app, pero también el reclamo tiene que ver con que ese ingreso sea digno, con que se entregue comida en los comedores y demás. Y Tolosa Paz dijo, acá de lo que se trata es de cuidar los recursos de los que trabajan y pagan impuestos. ¿No hay una contradicción un poco con una declaración así, que es como que está diciendo que la economía popular ni trabaja ni paga impuestos, como si no pagara el IVA de absolutamente todo lo que compra, que es alimentos? No sé cómo ves esa contradicción, vos estando mucho más cercano a esa dirigencia. Sí, bueno, yo creo que también en esas discusiones, obviamente no comparto todo lo que dijo la ministra en esos debates que hay en relación a situaciones de conflictividad. Puedo entender que en una situación cuando vienen a generar reclamos y qué sé yo, a veces la discusión, se dan determinados exabruptos que obviamente no comparto. Sí defiendo que pueda haber una auditoría del Estado respecto de lo que invierte, porque el problema ¿cuál es? Que nosotros tenemos que encontrar una forma de prestigiar la política social, y parte de prestigiar la política social es poner en valor que el Estado controla lo que se realiza y que en ese control hay un trabajo que se acompaña, que se fortalece. No me parece mal en ese sentido, pero una cosa es plantearlo desde esa lógica, que me parece que es lo mejor, digamos. Es decir, cuando uno defiende un Estado que incluye y un Estado que invierte y un Estado que acompañe el desarrollo de ese sector, tiene que pensar en que la sociedad avale, porque en definitiva nosotros siempre estamos en el juego permanente de que la opinión pública o la mirada de la sociedad te permite empujar determinadas políticas, porque si vos tenés una realidad donde hay un cuestionamiento a los planes, un cuestionamiento que son todos vagos, que nadie labura, en algún momento va a entrar en crisis. Claro, y no se controlan los puertos como se pide que se controlen, ¿no es cierto?, los planes en este caso. Me parece interesante también pensar que esto es una discusión que se da al interior del Frente de Todos con respecto a la cuestión del trabajo, y pareciera, y creo que esto es un mérito de los movimientos sociales, que hay una posición uniforme en los movimientos. Y calculo que no es así, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones que se dan al interior de los movimientos sociales con este tipo de debates? Sí, yo creo que es más uniforme en relación con la política social que con el gobierno. Digamos, nosotros vemos un gobierno que en la política social, como en otros rubros, ha emparchado la situación. Digamos, la política social, lo que había consenso de los movimientos y un poco lo que deberíamos hacer es dar la vuelta de página al plan social, cambiar el paradigma de la política social, dejar de subsidiar y otorgar crédito, es decir, movilizar la masa de ahorro que hay en nuestro país y ponerla a que esos proyectos productivos se desarrollen y que no se subsidie, sino que pueda haber capacidad de crédito, que pueda haber una figura. Nosotros veíamos que de la población económicamente activa para laburar, digamos, la mitad está en el mercado formal, entre, digamos, empleo privado y empleo estatal, y la otra mitad trabaja en la informalidad. Bueno, que eso pueda constituirse un monotributo productivo como una forma de que el Estado pague ese monotributo a quienes desarrollan actividad productiva y que se los pueda registrar como una forma de empezar a articular una mejora en la productividad. Es decir, si vos decís, todo esto yo lo tengo registrado, tengo una relación con el Estado porque el Estado va fortaleciendo que eso tenga aportes, y empezar a trabajar cómo le doy un crédito, cómo le soy socio para mejorar, digamos, los niveles de productividad, y sobre la base del trabajo lo voy desarrollando y constituye un sujeto, porque nosotros siempre discutimos este elemento como el Perón previo a la Secretaría Previsional.
Bueno, cuando Perón accedió, digamos, ¿no? a los resortes del Estado, los trabajadores no tenían derechos. Es decir, trabajaban sin derechos, no había... Era una secretaría menor incluso la que pidió. Era una Perón, secretaría menor, pero Perón la puso a disposición de otorgarle derechos a los trabajadores. Y nosotros vemos que hay una situación muy parecida hoy, donde hay un universo de 8 millones de trabajadores que no tienen derechos y a los cuales el Estado tiene que otorgarle derechos, que no son los derechos del empleo formal, porque esa actividad el empleo formal no la puede absorber. Está claro. No se puede estirar la generación de trabajo para incorporar a todo lo que está afuera. Ahora, se lo puede mejorar en dignidad y esa dignidad tiene que ir de la mano de transformarlo en un sujeto político que empuje el proceso social de mejora en la Argentina para transformar la realidad de fondo. Ahora, para eso, ¿cuál es la mejor estrategia política? Bueno, darle derechos, darle acceso a obra social, darle acceso a que tribute, darle crédito para que desarrolle su actividad productiva, darle mejora en el alcance de la producción para que genere mayor riqueza. Bueno, todo eso es lo que nosotros queríamos hacer y que no se ha podido hacer en este tiempo, ¿no? Ale. A mí una cosa que me resulta llamativa es que nosotros nos han corrido tanto el arco que hasta nos parece que hay que hablar de productividad y no de subsidios, ¿no? Yo he participado en las negociaciones comerciales de la Unión Europea con el Mercosur y la Unión Europea en ningún momento se plantea como una cosa peyorativa el subsidio. Es más, no están dispuestos a bajar ningún subsidio al agro. No hay agro más ineficiente en el planeta que el agro alemán, que el agro francés. Es dumping eso. Claro, entonces anda a venderle una zanahoria a Alemania. Imposible. Imposible. Anda a venderle una fruta. Los tipos dicen, no, yo quiero subsidiar al agro porque quiero que los productores agrícolas de Alemania, de Francia, sigan viviendo en sus pueblos. Y el resto de la comunidad financia esa producción, aunque sea totalmente ineficiente. Cuando lo sacás de acá y lo decís así, suena tan obvio realmente. Pero es obvio que una comunidad no puede pretender que todo su pueblo tenga competitividad, tenga eficiencia, porque cuando trasladamos esa palabra maldita de la competitividad a ámbitos de los servicios, ¿cómo hace un médico para aumentar la productividad en un hospital público? Mi amor, ¿cuántos pacientes atendés? 10 por hora. Bueno, a partir de mañana 20. Y pasado para aumentar el sueldo, porque los sueldos aumentan según la productividad, 30. Y el paciente va a entrar, le va a decir, ahora cómo te va y se va a tener que ir. Claro. Entonces, hay tareas que no admiten el aumento de la productividad, que está mal pedir Bueno, eso. hay un desfase muy grande en definir lo que es esencial, ¿viste? Claro. Como que hay problema con eso, y lo hablamos siempre, esencial es el trabajo de cuidado. Y no está contemplado de esa forma, que es, no sé, el 60% de la economía popular es el trabajo de cuidado. Vos debes tener un número más ¿Cómo aumentar la productividad en el cuidado? En vez de cuidar 10 pibes, cuidás 50. Bueno, es que se puede, incluso sí. Imagínate que vos lográs no cuidar gente de forma el colectiva, mejora la productividad. No, pero en el único sector donde se puede aumentar la productividad sin que caiga la calidad, Sí. es en la industria. Sí. Entonces vos aumentás la productividad de hacer Toyota y la Toyota cada vez más linda, viene un negro que te apantalla, está bárbaro la productividad en la industria. Ahora, en los servicios, y sobre todo en los servicios personales, como las tareas de cuidado, está mal pedir aumento de productividad. Está mal pedirle productividad a la economía popular. La economía popular tiene que hacer todas las tareas que tiene que hacer y tiene que reproducir un montón de satisfactores para la comunidad, pero no la podemos medir con la productividad de la industria, porque en ninguna economía seria se hace eso con el agro y con otras actividades que generan una comunidad en paz, con cierta distribución de la riqueza. Ahora, nos han incorporado eso de que es imprescindible para la economía popular, a ver si le damos crédito o la proveemos de bienes de capital para que la compañera que hace torta para vender en el Estadio Huracán aumente la productividad de hacer torta. No me la crucé todavía, pero espero encontrármela pronto en el Duco. ¿Coincidís con esto vos, Daniel? En lo esencial sí hay algo de, me parece que para cooperativas y para actividades productivas que no están en la lógica del capital y del trabajo, me parece que la asociación del Estado con bienes de capital que le permitan generar más trabajo, hay un valor, pero entiendo a lo que se refiere lo que se refiere Ale y en el valor también del desarrollo de otro tipo de economía. ¿Qué los lleva a dar el paso a la formación de un partido político y de llevar esta militancia social a un plano quizás más electoral? Te lo pregunto porque sé que participaste, si no me equivoco fue el día viernes, El viernes. del lanzamiento de la Patria de los Comunes.
Bueno, un poco lo mismo que a Juan Grabois. Me parece que hay una búsqueda de transmitir, primero en el corto plazo, un torrente de participación de la militancia social a defender a este proceso, digamos, a pesar de los parches, a pesar de que no es... de que no ha sido todo lo que queríamos que sea y que nos dé este proceso, no es indiferente que este año el acceso al Estado esté en manos de sectores de derecha o del macrismo en sus múltiples miradas, y me parece que había que aportar al frente de todos un espacio de participación donde la militancia social que participa en distintos movimientos y distintos espacios pueda entusiasmarse en este proceso, dando el debate con ideas, ampliando en algunos territorios la participación y la renovación en algunas discusiones que aportan en lo general, y en el mediano plazo, porque estas ideas que expresan, digamos, una mirada que tiene contrapuntos con Axel, que tiene contrapuntos con algunos compañeros y compañeras que están quizás más ajenos al proceso que nosotros vivimos, porque esto que nosotros hoy lo expresamos no salió de leer un libro ni de mirar cuadros estadísticos, tiene que ver con historia de vida concreta, de gente que perdió el laburo hace 20 años y nunca más volvió a una fábrica, y con el que tenés que trabajar cotidianamente para encontrar un esquema productivo, volver a incorporar miradas vinculado con un ordenamiento de la actividad productiva que se va perdiendo, también en los pibes. Es decir, hay todo un mundo al que la política no accede. Desde que se retiró en mediados de los 90 la política de esos territorios, con Néstor lo incorporó, digamos, una mirada. Con Cristina amplió derechos, pero siguió siendo todavía una deuda de la militancia social que estaba en esos territorios la construcción de propuestas políticas, propuestas de políticas públicas, y me parece que es un enriquecimiento al proceso político. Si nosotros no resolvemos o no aportamos a construir una mirada, propuestas que establezcan diálogo con sectores que vienen de otra mirada y de otra percepción de la realidad, me parece que no enriquecemos el campo popular y que facilitamos que en esa falta de respuesta emerjan otras cosas, digamos, ¿no? Claro. Que son más complejas. Hay algunas frases que se dicen en política que por lo general no significan nada, como yo vengo a este espacio a sumar. Obviamente nadie va a decir vengo a este espacio a dividir o a restar. ¿Te imaginas que Alberto lo hubiera dicho? Claro. Hay que terminar con la joda. Y decir, ¿qué joda, flaco? La verdad que nos estamos divirtiendo mucho. Y otro es, hay que convertir los planes en trabajo, ¿no? Que es algo que se dice porque obviamente, ¿quién puede estar en contra de eso, no de esa frase? ¿Qué significa esa frase y qué le podés responder a quien sostiene eso? Que muchas veces ni siquiera es que son tan gorilas los que la dicen, ¿no? Uh-huh. Hay dos formas de encarar la discusión, ¿no? Primero, con el que te das cuenta que te está mintiendo, que es un mentiroso, sí. Digamos, ¿no? Que hay buena parte de lo que dicen y que es un verso, no tiene ningún interés, pero hay algunos los que lo dicen genuinamente, digamos, ¿no? Que son los menos, la mayoría, ¿no? Me acuerdo, creo que incluso Juan también decía el tema de que no vienen a proponer, ya la política ni siquiera viene a hacer propuestas de cosas que va a hacer. Ni siquiera prometen, digamos, ¿no? Y parte de no prometer es decir estas boludeces de eslogan que no decís, bueno, cuánto vas a cómo, de qué forma. Nosotros tenemos una mirada que tiene que ver primero con que definir el trabajo y el empleo. Digamos, ¿no? Una cosa es construir empleo y otra cosa es el trabajo. Acá lo que hay es un problema de empleo, de relación capital-trabajo, con una parte y otra parte que trabaja pero no sin derechos. Entonces a nosotros nos gusta señalar que el problema tiene que ver con no tanto el plan social, sino el trabajo con derechos, bajo convenio, en determinación, y el trabajo sin derechos. Parte de los que trabajan sin derechos, algunos cobran un plan social, otros no. De los 8 y pico millones de trabajadores, 1 millón y algo cobran un plan social. Los demás, digamos, viven trabajando sin derechos. El problema en la Argentina, y esto es la mala noticia que nosotros traemos, es que no se puede
digamos, que si nosotros queremos hacer que esos 8 millones se incorporen al trabajo con derecho tal cual lo conocemos, la capacidad de elasticidad de la generación de empleo de ese tipo no alcanza para todo. Entonces, Ni siquiera con los salarios destruidos, como ahora. No, Ni porque es un siquiera problema así. de ingresos, es un problema de cantidad. O sea, cuando la economía crece, en determinados sectores demanda determinada cantidad de trabajadores, Sí. independientemente del nivel salarial. El asunto es que si no transformamos a la economía del cuidado y otras actividades más de la economía popular en economías que son dignas de tener una mayor elasticidad y empleo, como dice Daniel, eso no va a pasar. ¿No? Porque las actividades tradicionales, por más que le vaya bien, la economía argentina creció 10% en Claro. el 2021, creció casi 6% en el 2022. No es un problema de crecimiento, es un problema que la demanda de empleo se achicó mucho en todo el mundo, ¿no? Entonces, puede crecer la economía y no demandar trabajadores. Entonces, lo que estamos diciendo Claro. es cómo reorganizamos la producción de satisfactores para toda la comunidad, para que cuando crezca esa producción de satisfactores, crezca el nivel de empleo, trabajo para todos. Sí, perdón, no te quiero interrumpir. No, quiero hacer la última, que es ¿en qué ámbitos se dan estas discusiones? ¿En qué ámbitos podemos dar estas discusiones y tratar de escaparle a las discusiones que nos propone la agenda mediática, la agenda de las plataformas digitales? bueno, acá. Bien. digamos. Perfecto, me es una buena respuesta, nos sirve. Si querés cerramos ahí, Daniel. No hay forma de discutir esto en los medios tradicionales ni en la tele, porque vos te dicen querés transformar los planes en trabajo y que vas a estar media hora a explicar. Tenés que decir que queremos vivir mejor, queremos que todo esté un poco mejor, pero la verdad que las discusiones de fondo hay que construirlas en espacios militantes, discutiendo, como lo de Juan con Axel, me parece que fue positivo en Sí. eso, dar discusiones de fondo, discutir esta realidad con compañeros y compañeras que me parece que tiene que ver con construir nuevas perspectivas de futuro. A veces nosotros tenemos que construir nuevos sueños de los pibes y las pibas que viven hoy y que quieren vivir mejor, y que todo eso tiene que transformarse en un proyecto político. Y ese proyecto político no está atado necesariamente a las condiciones de felicidad que era parte de la generación anterior. Tenemos que construir nuevos derechos, nuevas formas de concebir la felicidad, el tiempo libre, donde uno se realiza, los derechos que uno exige cuando realiza una tarea productiva, y todo eso me parece que está por nacer. Estamos viviendo en un mundo donde digamos, somos un momento de transición, y me parece que hay que mirarlo con nuevos prismas, con nuevas, sin anteojeras, y lo que no implica que vayamos a vivir peor. Me parece que acá hay una generación que que tiene muchos desafíos, desembarazarse del Fondo Monetario, dar mucha pelea por delante, y otra es reconstruir el mercado de trabajo. Digamos, yo no veo que los pibes que están pedaleando, uno se los cruza, no sé, toda la noche, eso en algún momento va a explotar, que no va a haber un proceso de autoexplotación así, va a haber derechos, se van a organizar, y todo eso va a ir construyéndose, y todo eso lo tienen que construir los pibes y las pibas. ¿Sos optimista, Daniel? Sí, muy optimista. Bien, Sí, perfecto. sí, sí. Clave. Si no, ¿qué crack el profe Barrios que trae un invitado y lo deja hablar tranquilo? Mirá dónde está la vara ya con que podamos hablar, bueno. Yo quería agregar una cosa. Sí, obvio, Ale. En esa discusión que hubo entre Axel y Graboy, Axel fue muy claro en eso de la esperanza, ¿no? De que Argentina se enfrenta en el mediano plazo a una posibilidad, a una nueva posibilidad, y que esa posibilidad va a poder darse como condición objetiva para esa transformación, ¿no? Y que depende de quién se la apropie a esa nueva oportunidad que tiene Argentina en el mediano plazo, y que para apropiarla al campo popular, por supuesto, tenemos que sortear esta tremenda emergencia que estamos sufriendo en el 2023. Pero yo también soy muy optimista, y acá hemos discutido sobre eso, que somos optimistas en el mediano plazo y que existe esa posibilidad para transformar el mundo del trabajo si nos apropiamos de ese mediano plazo, ¿no? Porque en el corto plazo parece ser que son todas malas, está todo mal. Total. Pero hay una gran posibilidad para Y Argentina en si el mediano estuviese plazo. todo tan roto, ¿por qué la derecha se vuelve loca por apropiarse del Estado? ¿No? Claro. Porque serán muchas cosas, pero boludo,
boludo para hacer negocios no son. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber venido a Gelatina. Ale, el gusto de siempre contar con tu presencia y con tu palabra. Este espacio está abierto. Nosotros acá tratamos de encarar la discusión valorizando el debate político, porque entendemos que la situación es dramática, porque somos optimistas, porque queremos construir una patria no más justa. Así que bueno, acá estamos, siempre con las puertas abiertas, con dudas y bueno.